¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este debate. El día de hoy, a nombre de Rocío López Ruelas, quien es titular de este espacio, vamos a platicar y le damos la más cordial bienvenida para platicar sobre el cáncer de próstata. La detección temprana salva vidas en todo el contexto de la salud del hombre, que está justo el mes de noviembre dedicado a eso. Así que quédese con nosotros la siguiente hora para platicar con nuestras especialistas y nuestros especialistas sobre la materia. Le doy la más cordial bienvenida a con quienes vamos a platicar esta mañana, a la doctora Adira Montserrat Fierro Villa, coordinadora de la campaña Éntrale en pro de la salud masculina y directora operativa de la Fundación Universidad de Guadalajara AC. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Doctora Estela Romero Aguilar, especialista en urología, egresada de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Y los doctores que nos acompañan esta mañana, doctor Jaime Andrade Villanueva, director general de los Hospitales Civiles de Guadalajara. Bienvenido. Trini, un gusto la invitación y un gusto estar aquí con ustedes para hablar de este interesante tema en el mes del hombre. Así es, y el doctor Carlos Eduardo Sandoval Castro, médico especialista en urología, también egresado de la Universidad de Guadalajara. Gracias. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí para poder platicar referente a la salud masculina. Y qué importante también, doctor Juan Carlos Vázquez Limón, jefe de oncología del antiguo Hospital de Civil de Guadalajara. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias por la invitación, Trini. Bueno, pues detectando, ¿no? Para comenzar, identificando sobre todo qué es esta enfermedad o qué es hablar de los padecimientos propios del hombre. Creo que es con lo que podemos empezar. También los hombres se enferman, también los hombres asisten con los médicos, también los hombres necesitan revisarse y hacer un chequeo anual o cada cuándo respecto a su salud, doctor Jaime. Bueno, siempre la medicina preventiva será mejor que la medicina curativa. Hoy el mundo tiene graves problemas de salud global precisamente por el retraso en el diagnóstico, en la atención y en lo tardío que llegan las personas a atenderse. En el caso de cáncer de próstata no es la excepción. Lamentablemente e independientemente del grupo económico y social que se encuentra en las personas, a veces no tenemos la cultura de la evaluación, la cultura de la prevención, la cultura de el poder checar en base a edad, en base a factores de riesgo y en base a la frecuencia de las enfermedades de una región. Estos problemas que pueden ser prevenibles o que pueden curarse si son abordados de manera temprana. Déjame interrumpirle. ¿Cuándo se dieron cuenta el sector salud de que esto estaba sucediendo y dijeron, tenemos que enfocarnos también en la salud de los hombres? No, bueno, yo creo que esto se ha identificado desde siempre. Lamentablemente nuestros sistemas están más hechos para curar que para prevenir o para diagnosticar tempranamente. Pero de lo que se trata en este mes y lo que trata de hacer la Organización Mundial de la Salud con los temas de los días mundiales es sensibilizar a la población, no solamente general, sino también a las autoridades, a los líderes mundiales y a los médicos de medir el tamaño del problema y de identificar aquellas estrategias que pueden tener un mayor impacto con menos costo, pero con mejor calidad de vida para las personas. ¿De qué tamaño es el problema? Bueno, el problema es, en México es un problema importante. El cáncer de próstata es el principal cáncer en los hombres. Más o menos existen alrededor de 29,000, 30,000 casos anuales. Y en Jalisco estamos hablando de más o menos 1 millón de casos anualmente, pero con cerca de casi arriba de 690,000 muertes al año. Y es precisamente este número tan importante de muertes que se dan por 690 muertes, perdón, mil casos, 690 muertes, y esto se da precisamente por el retardo en la atención. Y es que de repente nos fuimos a esta parte que es la más delicada, que es el cáncer. No tenemos que llegar a identificar cáncer de próstata cuando estamos hablando de la salud de los hombres, pero sin embargo pareciera que es así. Cuando ya se habla de esto es porque ya tenemos un caso de cáncer.
Bueno, es importante que la detección exista para que se pueda determinar o diagnosticar a los pacientes en etapas tempranas de la enfermedad donde hay altas tasas de éxito. Entonces, hay otras enfermedades en la próstata que no necesariamente son cáncer y que, bueno, a veces los pacientes tienen problemas para orinar y que hay algo que se llama hiperplasia prostática benigna y que, bueno, es una condición, una patología común en los inflamación? hombres. ¿Es una inflamación? Sí, un crecimiento de la próstata. Entonces, en muchos de estos casos, cuando se cree que es algo de este tipo, a veces los pacientes acuden con los expertos en urología para este tratamiento y, bueno, ya cuando se envía el tejido a revisión, en ocasiones se encuentra que hay un componente de cáncer. Entonces, esos son los que a veces se detectan en etapas más tempranas y los que se hace screening, ¿no? Que se hace detección con el antígeno, con el tacto. Pero desafortunadamente todavía sí tenemos, cuando hablamos de cáncer, los casos que nos llegan de un gran número de pacientes ya en enfermedades avanzadas localmente o metastásicas. Entonces, esa es la intención de esto, ¿no? De que podamos detectar en tiempo, porque hay una expectativa de vida muy buena en las etapas iniciales. A ver, si doctora Rosa Estela, si yo le pregunto en ese porcentaje de que llegan ya hasta con metástasis, por ejemplo, como dice el doctor Juan Carlos, ¿qué porcentaje, de qué estamos hablando? ¿Cuántos llegan a tiempo y cuántos ya no llegan a tiempo para evitar, por ejemplo, un tratamiento invasivo como puede ser la radioterapia, ¿no? Desafortunadamente, actualmente en México, los casos que nos llegan en institución pública casi siempre son casos donde ya vienen un cáncer avanzado. El cáncer de próstata se divide y se le ponen calificaciones según la muestra de patología que nos muestre el paciente. Entonces, dependiendo de eso, se clasifica y casi siempre nos va a llegar en un estado como avanzado, por el hecho de tanto tabú de ir al urólogo y del tacto rectal y de nosotros no nos enfermamos, estamos bien y demás, que tenemos como cultura en general, ¿no? Afortunadamente cada vez lo veo más en la consulta, que van más jóvenes, mi papá me mandó porque él ya tuvo, entonces ya empieza a haber ese cambio en donde están acudiendo de manera temprana, entonces damos un seguimiento, se puede diagnosticar el cáncer de próstata de manera temprana y el tratamiento simplemente es una cirugía en la mayoría de los casos. Y para llegar o para no llegar justo a estos procedimientos, ¿cuál sería el ideal, hablando de la salud del hombre, para tener una buena salud y no llegar justo a estos niveles, ¿no? Donde claro, hasta una extirpación, ¿no? De la próstata como tal, ¿no? Que para los hombres significa mucho, que más adelante hablaremos de la parte emocional también, sin duda. Claro que sí, precisamente esta campaña lo que busca es la prevención, ¿no? Fomentar culturas que eviten o que disminuyan el riesgo de presentar este tipo de enfermedades, porque como bien decías, no nada más involucra el cáncer de próstata, involucra trastornos de la sexualidad, otro tipo de cáncer como es el cáncer de testículo o enfermedades mentales como puede ser la depresión o el cansancio físico. Entonces se busca fomentar actividad física, una buena alimentación y la cultura de prevención, ¿no? Porque si bien estas enfermedades, como comentaba el doctor, no se van a poder evitar, pero la detección temprana sí va a modificar el pronóstico de la morbimortalidad de la enfermedad. Entonces se busca fomentar una detección temprana a partir de los 45 años de edad en los varones, o bien si tienen un familiar directo con cáncer de próstata, entiéndase papá o hermanos, se realiza a partir de los 40 años de edad. ¿Una vez al año? Una vez al año, exactamente. Esto se debe realizar con una consulta de especialista y con un antígeno prostático específico. Y el especialista es el urólogo o la uróloga, ¿no? Así es el urólogo el especialista, en este caso también puede ser el oncólogo, el que debe de realizar la consulta y una exploración física que debe de combinar un tacto rectal y un antígeno prostático para poder obtener una adecuada detección del cáncer. Es que cuando me dice que el oncólogo, es que ¿por qué me van a mandar directo al oncólogo? A ver, yo digo, un varón que nos está viendo en este momento y que me dice, vaya al oncólogo, pues inmediatamente voy a pensar en cáncer. ¿Por qué tengo que ir primero al oncólogo si nada más es una inflamación? O también el oncólogo lo puede detectar a tiempo.
No necesariamente. La primera consulta de detección puede ser incluso un médico general o puede ser un médico internista. Por eso precisamente es fomentar la prevención, no acudir a consulta. El problema es que un grosso de la población no va a consulta. Muchas de las veces son pilar de familia, pilar económico y desgraciadamente descuidan un poco su salud, ¿no? Por el tiempo, por los recursos y demás. Entonces no necesariamente tiene que ser un especialista urólogo o oncólogo, un médico general, un médico internista. En la consulta puede detectar alguna alteración en el antígeno prostático o alguna alteración en el tacto rectal y derivar al paciente. A ver, ¿cuánto dura una consulta en el Hospital Civil, por ejemplo? En el Fray Antonio Alcalde. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo tengo en lo que yo me voy a dedicar a revisar? ¿Cuánto le tengo que destinar? El promedio que más o menos se lleva a cabo hacer esto es en aprox 20 minutos, ¿sí? Una exploración, un interrogatorio y la solicitud de los exámenes. Yo creo que parte del problema no es el tiempo que dura la consulta. Hay que ser claros. En ocasiones las personas no acuden porque tienen que ir a una primera evaluación, luego tienen que esperar un tiempo. Y bueno, al final de cuentas invierte uno, incluso en los consultorios privados, un periodo de 2 horas, 2 horas quizás, hora y media. Y esto es a veces los que algunas personas tratan de evitar o lo dejan para mañana, después voy. Y esto existe en todos los grupos poblacionales, ¿no? Y usted puede decir, bueno, ¿y cómo en lo privado también existe? Bueno, pues es un doctor, si cita a un paciente y está esperando verlo en 30 minutos y tiene que explicarle más o tiene que hacer más evaluaciones, pues se tarda un poquito más, ¿no? Entonces ese es el tiempo. En sí, el ver el problema no implica tanto tiempo, pero sí a veces la logística en las instituciones de salud, más que en lo privado, sí que existe. Hasta para tomar la decisión, ¿no? Se puede tomar 1 año, 2 años, 3 años y dejarlo pasar. Por eso la insistencia, ¿no? Porque a veces no llegan a tiempo o llegan solamente para corregir y no para prevenir. Esa es parte y gran parte del propósito de esta campaña que ustedes emprenden cada año, en mes de noviembre, mes del hombre. En otros países le llaman Movember, que es vamos moviendo precisamente a los hombres en este mes de noviembre. Y la campaña se llama Éntrale. ¿En qué consiste? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cómo puedo tener acceso a ella? Claro que sí, Trini. Bueno, esta campaña inicia hace 3 años. Y de hecho me da mucho orgullo decir que inicia hace 3 años por la iniciativa de unos egresados. Precisamente parte de los egresados que iniciaron el movimiento fue la doctora Rosa. Inician con las ganas primero de decir, bueno, tenemos un problema de salud masculina y nos vamos a unir a este movimiento internacional que se llama Movember, pero porque queremos aportarle un poquito más a la ciudadanía, ¿no? Regresándole un poquito de lo que la universidad nos dio. Y son ellos los que toman la iniciativa por parte de la coordinación de egresados y ponen sobre la mesa diciéndonos, queremos donar consultas para el chequeo de los hombres de cáncer de próstata. Realmente es cierto lo que se ha comentado, mientras el cáncer no se puede prevenir, sí lo podemos detectar a tiempo, ¿no? Es una detección temprana la que necesitamos hacer. Y desgraciadamente en la cultura jalisciense, el hombre siempre forma parte muchas veces de ser el pilar y es el que menos se revisa, ¿no? Si le duele algo, mañana se me quita, una pastillita, ya se me olvidó, continúo con mi trabajo. Y sobre todo cuando hablamos en términos de cáncer, escuchas la palabra cáncer y escuchas igual a mucho dinero. Me va a salir muy costosa la enfermedad y son cosas que ni siquiera quieres pensar porque además vivimos al día. Entonces, con este cúmulo de problemáticas sociales, pues por eso nace la campaña de Éntrale contra el cáncer de próstata inicialmente, ahorita ya es salud masculina, porque agregamos diferentes etapas, agregamos ahora internistas, agregamos ayuda psicológica, ya tenemos toda una gama de ayuda para la salud del hombre, porque efectivamente también se enferman, ¿no? Entonces, esta campaña dura solo noviembre, pero los hospitales civiles atienden todo el año.
Nuestros doctores están atendiendo todo el año y lo único que queremos durante el mes de noviembre es concientizar a la población masculina y no masculina, porque muchas veces es la mujer la que le dice, ¿ya te checaste? Ve a checarte, ¿no? Oye, ya te toca, hace cuántos años te hiciste el chequeo? Mira, no te preocupes, yo te acompaño. Diferente, por ejemplo, yo siento, ¿no? Que la consulta con el ginecólogo uno va sola. Cuando vas con el ginecólogo... Acá hay que empujar un poquito. Ajá. Y vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? La responsabilidad que tenemos todos y todas con la salud de los nuestros, de los que están dentro de nuestro círculo. Así que tenemos que hacer una breve pausa y vamos a platicar más a profundidad de esta campaña Éntrale, del cáncer de próstata, pero en general de la salud del hombre, al regresar de la pausa. Este domingo estamos platicando del cáncer de próstata, la detección temprana salva vidas. Y cuando uno llega para prevenir enfermedades, se empiezan a detectar quizás algunos otros padecimientos o alteraciones en la salud de los hombres. ¿Cuáles podrían ser, doctor Jaime? Bueno, mire, el tema de salud mental es un tema relevante que existe hoy en el mundo y que afecta a toda la población, y los hombres no somos exentos de ella. 3 serían los elementos más importantes o relevantes en torno a la salud mental. 1, los trastornos del sueño, que sí que son importantes. 2, son las crisis de ansiedad. Y 3, diferentes grados de depresión hasta tener situaciones de autodaño. Pero hay cosas que en ocasiones los médicos normalizamos. Y una de las que más normalizamos es el sueño, pero el sueño, la falta de sueño, tiene implicaciones muy importantes sobre la salud, y se lo explico rápidamente, ¿no? Cuando uno no duerme bien, rápidamente existen ciertas sustancias que produce el cerebro para tener más activo a la persona, y estas sustancias son sustancias que tienen impacto sobre la salud cardiológica. Es decir, se eleva de manera importante 2 sustancias, adrenalina y noradrenalina, que prácticamente tienen a la persona en un estado completamente de los vasos apretados, comprimidos, y eso genera hipertensión. Pero una de esas sustancias, que es la adrenalina, tiene impacto sobre las células del sistema inmune, estimula las células del sistema inmune y estimula un sistema que se llama las natural killer. Y estas sustancias y los linfocitos generan otras sustancias proinflamatorias que directamente afectan al intestino, y por eso a veces las personas andan con las colitis espásicas, porque alteran o rompen unas sustancias en el intestino, los enterocitos que se llaman, las células las altera y rompe unas claudinas, y hay una cosa que se llama translocación bacteriana, que hoy en día es uno de los temas más importantes en salud, que tiene que ver con lo que todo el mundo llama la microbiota, tener microbiota buena y tener microbiota mala. Pero estas sustancias inflamatorias son la causa de que uno ande activado de forma inmune y contribuye a enfermedades cardiovasculares, diabetes o enfermedades metabólicas. Y eso, esa falta de sueño es lo que genera, pero también la ansiedad genera eso, y a veces cuando esta es importante, pues finalmente lleva a causas de tener depresión que requiere terapia farmacológica, incluso en algunas situaciones suicidio. Pero en el intervienen otras cosas que en ocasiones tienen que ver con uso de drogas o sustancias de uso recreacional, que altera aún más este fenómeno. Entonces, esto se tiene que atender. Pero también se tiene que atender temas que los especialistas lo puedan explicar mejor, que tiene que ver con disfunción eréctil, que sí que es un problema, y el tamaño y la magnitud del problema también nos lo podían decir ellos. Y finalmente,
Otros trastornos como es la hiperplasia prostática, como es el cáncer de testículo, como son las enfermedades de transmisión sexual y como es finalmente de lo que venimos a hablar hoy, que es el cáncer de próstata. Y qué bueno que lo hizo así, ¿no? Porque vamos del 1 al 10, ¿no? Y en esta parte quisiera, doctor Carlos Eduardo Sandoval, ¿qué tanto está participando la alteración de cómo llevamos la vida en el día a día a que se vaya inflamando el cuerpo? Yo supongo que eso es una inflamación general y que al final de cuentas la inflamación encuentre el órgano más débil, por llamarle de algún modo, y se instale ahí y se traduzca posteriormente en un cáncer. Claro, en la actualidad, como bien mencionas, hay muchos hábitos que se adoptan, como son malos hábitos dietéticos, el consumo de mucha grasa saturada, elevados consumos de azúcar, el sedentarismo por cuestiones laborales, los altos niveles de estrés que se manejan tanto en la cuestión laboral como familiar, van a generar un impacto a nivel del cuerpo que va a repercutir en diferentes ámbitos, como pueden ser las enfermedades tanto oncológicas como otros trastornos como pueden ser de la sexualidad. Cada vez es más frecuente en la consulta ver varones jóvenes con trastornos de la sexualidad, problemas de disfunción eréctil, problemas de eyaculación precoz, que están asociadas precisamente a lo que mencionas, estos malos hábitos. Las personas tienen bastante sedentarismo, malos hábitos de alimentación, mucho estrés laboral que va a tener una repercusión en la sexualidad masculina y también va a tener una repercusión en la manifestación de enfermedades como puede ser un cáncer de testículo o como puede ser un cáncer de próstata que afecta al varón, o enfermedades tal vez no tan agresivas pero también que van a repercutir en la salud, como puede ser una hiperplasia benigna, un crecimiento prostático, infecciones urinarias o todo un conjunto de enfermedades que van a afectar la salud masculina. ¿Será que entre el mismo grupo de varones fomentan el hacer bromas tan pesadas sobre la sexualidad de los varones, de ellos mismos, que no se atreven a hablar de la realidad de lo que está sucediendo? Si cada vez hay más consultas, ¿no? ¿Sería penoso para los hombres, entre amigos, entre familiares, decir, a mí también me pasa? O sea, en este trayecto hay pena, hay vergüenza, hay algo así como voy a demostrar que no soy tan macho o que no soy tan hombre. O sea, ¿esto de verdad está incidiendo en la salud de los varones? Sí, claro, como bien mencionas, falta esa educación desde niños, falta esa educación en la sexualidad, cómo llevar una sexualidad y cómo también lo que es normal en una sexualidad. Desgraciadamente, mucha de la información que adquiere el infante al momento de su despertar sexual es a través de pornografía o la información entre los mismos amigos que muchas de las veces no es correcta y se crea una falsa percepción de la sexualidad que después es muy difícil de romper. Cuando llegan a la consulta con nosotros especialistas ya es difícil romper estos panoramas que ya se traen de creencias, de cómo se debe llevar una sexualidad, de si se debe de hablar o no de su sexualidad, si hay algún problema, si lo debe de compartir o no con los amigos, que más importante que con los amigos, con la familia, ¿no? Que a veces es el núcleo de apoyo, que es quien finalmente estos jóvenes los pueden llevar al lugar correcto para ser atendidos, ¿no? Doctora Romero, ¿cómo le hacen? ¿Cuál debe ser el ABC para romper con todo esto y llegar antes de que platique con el doctor Juan Carlos? Creo que tiene mucho que ver en la formación dentro de la familia. Cada vez me da mucho más gusto ver que padres jóvenes, estamos hablando de 46, 55 años, me están llevando a sus niños que apenas van a entrar a la adolescencia o prepúberes. Uno, a revisarlos para ver que su desarrollo esté bien. Y dos, para platicar, o sea, de todo lo que va a conllevar y los cambios que va a tener en su cuerpo. Entonces eso se me hace súper importante porque desde ahí lo están acostumbrando a que no hay ningún problema, podemos venir al médico solamente de prevención, uno, y dos, vienes si hay algún problema y si notas algo raro. Entonces eso se me hace así súper padre verlo porque dices, ay, mira, ya van nuevas generaciones cambiando esto. Tengo por el lado contrario, tengo adolescentes que no se atreven a decirle a sus papás que les arde al orinar, porque lo relacionan todo con algo sexual, ¿no? Ahí está este tabú sexual. En lugar de, oye, me duele, ¿no? De, pues ¿con quién voy? Ellos no saben con quién dirigirse y normalmente un adulto sí los puede dirigir. Entonces todavía me pasan esos dos polos. Entonces creo que es muy importante desde las familias empezar con una educación sexual y cambiar como toda la información externa que pueden encontrar ahora los jóvenes en internet con un clic, ¿no? Que no todo lo que está ahí es real porque se forman ideas que
porque no tienen nada que ver con la realidad. Y desde ahí empiezan los patrones como de frustración, y esos patrones de frustración los pueden llevar a una disfunción eréctil y una eyaculación precoz en jóvenes, que lo estamos viendo muchísimo. Ya pacientes de 21 o 26 años llegan con este tipo de trastornos debido a una frustración o una ansiedad de rendimiento acerca de su sexualidad por información que no es real. ¿Cómo se resuelve? Nos apoyamos de tanto la terapia psicológica si notamos un patrón de ansiedad o de obsesivo compulsivo. También lo hacemos a través de medicamentos que nos sirven para mejorar estos patrones, ya sea de una pérdida de las erecciones o de una eyaculación precoz. Y aparte tenemos que dejar terapia conductual, la cual va haciendo que cambie sus hábitos y nos lleve a tener una relación sexual exitosa. Y se puede regresar a ser una persona completamente sana. Claro, es lo que yo les digo a mis pacientes, sobre todo los de eyaculación precoz. Le digo, lo difícil es que llegaras aquí, porque creo que es lo más... le dan vueltas y piensan que son los únicos que les pasa y demás, pero cada vez escala más el problema. Entonces, ya llegando a la consulta se puede hacer muchísimo, y la mayoría, yo creo que el 99% va a salir adelante con un tratamiento. Sí, ojalá así sea, porque no queremos llegar a un diagnóstico de cáncer, doctor Juan Carlos. Bueno, es importante señalar que no para todos los tipos de cáncer existe métodos de detección ya probados y que funcionen. Es el caso de cáncer de páncreas, que no hay un método de detección que se haga un ultrasonido o una tomografía o un marcador tumoral cada cierto tiempo. En el caso de cáncer de útero, en el caso de cáncer de vejiga. Entonces, los que sí tenemos esa oportunidad, como es cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata, debemos aprovecharla. Entonces, sí se ha demostrado que la detección temprana aumenta la sobrevida, es decir, los años de vida de los pacientes y también calidad de vida, etc. Entonces, las etapas tempranas es importante detectarlas porque, número uno, en sobrevida, en etapas iniciales, la expectativa es a los 5 años arriba del 90%. De estar bien, de estar sin enfermedad, además de que es menos costoso porque no requiere a lo mejor algunos fármacos, radioterapia. Entonces los costos de un hospital privado, los costos en el área pública y también los gastos indirectos que no los medimos, que es las pérdidas de día de trabajo del paciente, los familiares que tienen que acompañarlo, los traslados, etc. Entonces todo eso es muy importante, se ve reflejado en muchos beneficios. En etapas avanzadas también, bueno, no desalentar porque también en etapas avanzadas existen avances muy importantes en el manejo médico, pero ya estamos hablando de posiblemente terapia hormonal, pero también en algunos casos ya de quimioterapia. Estamos hablando de radiaciones, estamos hablando de enfermedad en los huesos, entonces que se puede controlar y que hay bastante arsenal de medicamentos en la actualidad muy exitosos y muy buenos, pero que estamos hablando de otro nivel de calidad de vida a que si detectamos en etapas tempranas. Entonces en próstata es una oportunidad de oro que se puede hacer, que puedes detectar y que puedes tener una mejor calidad de vida y una expectativa de vida muy, muy buena, ¿sí? Si lo haces a tiempo. En la campaña Éntrale, doctora Adira, le van a decir con quién, a dónde, los van a guiar desde la A a la Z. Correcto, sí. Bueno, la campaña está dirigida a todos los hombres, ¿no? Pero nos pasaba y hablábamos en el otro segmento de que las mujeres forman gran parte de este empuje para que vayan y tengan una detección temprana. ¿Y por qué digo las mujeres? Porque nos ha pasado, el registro es en internet, no es a través de la página entrale.dg.mx, pero nos pasa que se registran las mujeres a los hombres y nosotros confirmamos su cita para entonces acompañarles precisamente en todo este proceso, ¿no? Entonces hablamos para confirmar su cita y nos dicen los varones, yo nunca me registré, no sé quién me registró. Y entonces de ahí indagando un poquito más, descubrimos muchas veces que es la pareja. Y ustedes no tratan de hijos. Convencernos de que, ¿Sí? Ok, a ver, ya estamos en la línea Ya telefónica. está, ajá, sí. Entonces hacemos mucho esa labor. Los convencemos de que efectivamente accedan a la consulta, que va a ser muy sencillo, que no nos vamos a tardar más de 20 minutos. Para los que son mayores de 45 años les explicamos que hay una primera instancia, que es su antígeno prostático, a la que acuden es rapidísima, no necesitan ni siquiera ir en ayuno, como sea. Ya está agendada, no van a perder mucho tiempo. O sea, les damos un primer cupón, van a esa cita y luego, posteriormente, 3 días después, a su consulta con el urólogo o la uróloga. Y a los que no son de mayores de 45 años tenemos especialistas internistas
para todo este tema, porque también les da hipertensión, también tienen problemas de la salud, glucosa, etc. Consumo de alcohol, consumo de tabaco. Exactamente. Entonces, en todo este rango de enfermedades que puede tener cualquier ser humano, también incluyen los hombres, los encaminamos a diferentes tipos de consulta y en todo el proceso estamos con ellos. Una vez que acuden con el especialista, también no los dejamos así como que, bueno, pues ya la deriva, va, ya te descubriste que tienes este problema. No. A partir de ahí, también continuamos con todo su proceso y los hospitales civiles de la Universidad de Guadalajara se encargan hasta el final, hasta que les decimos, estás sano, no tienes de nada que preocuparte. Lo mejor que pueda pasar es que en la primera consulta le digamos eso. Y lo peor es que los encaminemos y que en todo el proceso estemos con ellos y tengamos un buen resultado y una detección temprana. Imagínese que usted llega todo nervioso y le dicen, señor, váyase a su casa, tómese un té de valeriana todas las noches porque lo que usted necesita es dormir y dormir bien profundo. Imagínese, qué maravilla, y usted llega todo asustado, dese la oportunidad. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. Este domingo, hablando del cáncer de próstata, la detección temprana salva vidas. Noviembre está dedicada a ustedes, los hombres, a que se atiendan. Y llega un momento, a lo mejor en la vida de muchos, vamos a ver cuántos. Bueno, decía ya el doctor Jaime, son 1000 casos al año nuevos que se van sumando, o cada año son 1000. Y de estos, dijo, entre 600 y 700 fallecen. ¿Es así? Sí, eso es en Jalisco, más o menos son los datos que existen en el sistema de vigilancia epidemiológica y evidentemente puede haber años que existan más, años que existan menos. Su media es 1000 casos. Sí, y más o menos a nivel nacional 29, digamos 1000 casos por estado al año, ¿no? ¿De qué edad están en esa media? Pues generalmente la edad es 65 años, ¿no? Más o menos. 60% de los casos van a presentarse a partir de los 60 años de edad. Es por eso que la detección la iniciamos de forma temprana a partir de los 45 años de edad, que es cuando empiezan a haber este tipo de cambios y es cuando tenemos esta ventana terapéutica útil donde podemos detectar a los pacientes y cambiar el panorama. ¿Por qué? Porque 4 de cada 10 pacientes no van a presentar manifestaciones clínicas. Entonces es muy importante esto. A veces esperamos a ir al doctor hasta que siento algo, hasta que tengo alguna molestia, hasta que tengo algún síntoma, pero desgraciadamente esta enfermedad no va a darnos síntomas, como podemos ver casi hasta en el 50%. Entonces, como ya comentábamos, 70% de la enfermedad oncológica por cáncer de próstata en México se va a detectar en etapas avanzadas. 7 de cada 10 casos va a llegar en etapas avanzadas. Entonces, aquí es donde queremos tener un impacto. Precisamente la campaña es concientizar y hacer un impacto, porque si bien la incidencia en México es similar a otros países como Estados Unidos o Francia, las tasas de mortalidad son muy diferentes. ¿Por qué? Porque allá sí se hace prevención. Por ejemplo, de cada 100,000, que es más o menos la tasa, ¿no? En Estados Unidos, ¿cuántos fallecen? Y en México, ¿cuántos? ¿Tienen alguna referencia? Sí, en México es la causa número 1 de mortalidad oncológica según el Instituto Nacional de Salud Pública, y se reportan desde el 2017 7,000 muertos en el país por año. Entonces es altísima la tasa, a diferencia de otros países que tienen tasas de mortalidad menor al 25%. Entonces es drástico el cambio que podemos hacer y el impacto, y ahí precisamente es donde queremos atacar, concientizar que una detección temprana a partir de los 45 años de edad con algo tan simple como una consulta y un antígeno prostático si bien no va a prevenir la enfermedad, porque el cáncer a final de cuentas va a pasar, pero sí va a afectar el curso de la enfermedad, porque vamos a poder echar mano de todo el arsenal terapéutico con el que contamos para que ese paciente no nada más pueda prolongar la vida, sino curarse. Y ahí está lo importante, curar la enfermedad. Factores de riesgo para saber, porque me dice, es que de que va a aparecer no lo podemos evitar, entonces hay factores de riesgo que hay que estar muy pendientes. ¿Cuáles son, doctor? Sí, bueno, evidentemente el género, ¿no? O sea, el ser hombre y la edad, eso es lo más importante. Con el paso del tiempo esto va a suceder más. Es importante decir que en el 10% de la población masculina va a aparecer un cáncer de próstata. Uno de cada 10 hombres en México va a presentar cáncer de próstata. Así es, así es. Entonces, eso es lo que decía el doctor Sandoval, que no lo vamos a, de alguna manera, hay maneras de prevención como el ejercicio, la disminución de peso, el evitar el tabaco,
pero realmente no tenemos así como una pastilla, algún medicamento o como tal para la prevención. Entonces es la detección temprana el punto, ¿no? Es la estrategia más importante. Y como ya lo comentaron bien, es que si se detectas en una etapa temprana, puedes dejar al paciente sin la enfermedad. O sea, se puede ir a un procedimiento quirúrgico donde se quita la lesión o se puede quitar la próstata, pero se queda sin la enfermedad y ya valoraremos si requiere algún tratamiento preventivo posteriormente o solo vigilar. ¿Cuáles serían los tratamientos en caso de cáncer? Bueno, en las etapas tempranas lo ideal es la cirugía, quitar la próstata. Así es correcto. A menos de que haya la próstata, alguna... déjeme interrumpirle, ¿es una glándula? ¿Está encapsulada? ¿No es como un órgano tal que pudiera tener una actividad que se pueda diseminar, sino que por su misma complexión, por llamarle de algún modo o forma, presenta otras cualidades? Bueno, la próstata en etapas tempranas está localizado, puede ser, la próstata es una glándula, sí, efectivamente, que se encarga de producir estas sustancias para que el semen se mantenga en forma líquida y ayuda a la conservación del esperma, de ¿no? esto, sí. Ahora, sí puede estar localizado, tiene 2 lóbulos, entonces puede estar en uno solo, puede estar en ambos, o incluso puede estar ya como si pensamos en una naranja, donde algunos gajos están afectados, pero también puede ser que ya esté afectada la cáscara, ¿no? Esa manera de verlo, la cáscara, por ejemplo, es con la cirugía. Es difícil verlo o con una biopsia, porque solo vamos a biopsiar algunos gajos, ¿no? Entonces, en etapas tempranas, sí, la cirugía, si por alguna razón un paciente no es candidato a operarse, no porque no se pueda quitar la próstata, sino que tenga alguna contraindicación por un infarto previo reciente, alguna condición para anestesia, etcétera, bueno, la radioterapia es otra opción. Sí, la radioterapia de la próstata. En etapas, igual, etapa 1, etapa 2, etapa 3, la prostatectomía es el tratamiento de elección, la cirugía, lo que puede quitar la enfermedad. Y, repito, la radioterapia es una opción. En etapas como etapa 3 o etapa 2 de alto riesgo, después de quitar la próstata, hay que valorar dar radioterapia preventiva. Y en algunos casos clasificamos nosotros por riesgo, bajo riesgo, intermedio o alto, y si son de riesgo intermedio, damos 3 meses de bloqueo hormonal, que puede ser con una inyección subcutánea alrededor del ombligo, o si son de alto riesgo, damos una prevención hasta por 3 años. De tal manera que no solamente la cirugía es la parte más importante, que es quitar la enfermedad, y luego damos tratamiento para prevenir su recurrencia. Déjeme nada más volver a la inyección, porque en esta de proveer el medicamento contra el cáncer a nivel nacional en estos últimos años ha sido un caos. ¿La inyección es cara? ¿Es la que se pone igual que las mujeres una vez al mes o cómo funciona, doctor Jaime? Bueno, ahorita afortunadamente... ¿Y cuánto anda, más o menos? Okay. Bueno, los medicamentos oncológicos los utiliza el doctor Juan Carlos. Ahorita afortunadamente hay... ¿Abasto? Hay abasto en el tema, por ejemplo, de cáncer infantil. Tenemos hasta sobre stock. En algunos casos ha habido apoyos importantes para el cáncer, y en otros cánceres hemos tenido abasto en meses recientes para los diferentes tipos de cánceres, incluyendo terapias inmunitarias que se están utilizando hoy, y tenemos evidentemente también fármacos para bloqueo hormonal, pero también tenemos fármacos que se utilizan cuando existen metástasis, por ejemplo, a nivel de columna o a nivel de algún hueso, para fortalecer el tema de formación ósea. También existen ese tipo de fármacos. Entonces sí hay medicamentos. La radiación está, y vuelvo con usted, doctor Juan Carlos, es muy complicada porque quema el tejido, se puede deformar un poco, es muy doloroso. Con quienes platicamos, estos pacientes que reciben radioterapia, ¿no es una cosa sencilla? Es correcto, no es algo sencillo. En la actualidad existen modalidades de tratamiento mejores, que se llaman de intensidad modulada, por ejemplo, o 3D, pero la intensidad modulada es lo mejor porque va a estar más delimitado el campo de radiación, entonces evitar un poquito más los sitios no involucrados, como puede ser el recto, la vejiga, que son parte de los que pueden tener algunas secuelas, ¿no? Que quede inflamación de la vejiga por radiación, inflamación del colon por radiación, que es colitis por radiación. Y bueno, también algunos problemas de
propios como disfunción eréctil, otras cosas. Y la piel, que es muy sensible por la zona también. Pero con estas técnicas, bueno, es mucho menos la radiación a sitios no involucrados. Existen algunas cremas en la actualidad protectoras para eso. Y bueno, el apoyo de nutrición para consumir ciertos alimentos que no generen tanta inflamación en el recto, entre otras cosas. No es algo tan sencillo, pero sí hay manera de aminorar los efectos secundarios. Tenemos que hacer una breve pausa, ¿nos permiten? Y cuando regresemos vamos a hablar justo de esto, de cómo vamos a tratar nuestra enfermedad y cómo decirle también a nuestra familia qué nos está pasando, cómo nos sentimos. Bueno, yo estoy hablando por ustedes varones son los que pues más podrían obviamente identificar, ¿no?, qué sienten, cómo se sienten y cómo platicarlo y compartirlo con el entorno más cercano. La pausa y regresamos. Esta mañana platicando cáncer de próstata, la detección temprana salva vidas. Y vimos ya con el doctor Juan Carlos en el episodio anterior cómo tratar, ¿no? Y la radioterapia, quimioterapia no lo hemos platicado, pero ¿cómo va esa parte? En breve. Sí, breve. Bueno, ya platicamos que el tratamiento es preventivo en algunas ocasiones con terapia hormonal, es bloquear la producción de testosterona. Y bueno, en etapas avanzadas o etapa 4, el sitio más común es hueso, pero no necesariamente necesitamos quimioterapia de inicio. Se puede tratar con terapia hormonal, que es el bloqueo, se puede tratar con cirugía, o también ya existen bloqueos de segunda generación, que nos deja la quimio como hasta el último, digamos, ¿no? Si es un paciente rápidamente que tiene una enfermedad muy voluminosa y muy sintomática, podemos iniciar con quimioterapia junto al bloqueo hormonal, pero el bloqueo hormonal siempre es la piedra angular. Creo que aquí la parte interesante, el tacto rectal. No quieren, caray. Un día traje una mano que nos compartió Cómplice AC, una asociación que se encarga de atender precisamente esto, y era una mano con los dedos, el índice y el medio, pidiéndole a los hombres que se hagan el tacto rectal. Y dice, es que ya no es necesario, porque con la prueba, el examen del antígeno y con, de hecho, a lo mejor un ecosonograma es suficiente. No es así, ¿verdad, doctora? No hay algún estudio que lo cubra por completo. Se complementan el antígeno prostático y el tacto rectal, hacen que tu probabilidad de ser detectado sea mucho mayor. Porque, a ver, el tacto, ¿cómo es? ¿Cómo lo hacen? Descríbanos en el sentido de qué siente el médico, cómo identifica que hay una inflamación de próstata. Cuando hacemos un tacto rectal, no se lleva más de 15 segundos. Entonces, para empezar. Entonces, identificamos la próstata y normalmente el cáncer de próstata se da en la cápsula, como comentaba el doctor con la analogía de la naranja, está en la cáscara. Entonces, por eso podemos palpar. El cáncer de próstata hace que los tejidos sean más duros, entonces se sienten como nódulos. Esa es lo principal a lo que vamos con el tacto. Pero también podemos saber con eso la medida aproximada de la próstata, podemos saber si tiene una buena función del esfínter, si tiene hemorroides, si duele la próstata para ver si no tiene una infección, si está caliente, si nos da mucha información, aunque pues nada más lo conocen como para la detección de cáncer de próstata, ¿no? Y una gran cantidad de bromas, caray, entre ustedes. Bueno, malo eso, y cómo decirle a la gente, está bien, vamos jugando con eso, pero éntrale. Algo que me parece bien importante referente a lo que comentaba la doctora es que 1 de cada 4 cánceres de próstata no va a elevar el antígeno prostático. Entonces hay que quitar ese mito de que el antígeno prostático por sí solo va a detectar 1 de cada 4. O sea, si no realizamos un tacto rectal, 25% de los casos de cáncer de próstata se nos van a ir. Entonces, como bien comenta, es algo rápido, cuando es bien explicado y cuando hay participación por parte del paciente, no es doloroso, es un poco incómodo, pero salva vidas. ¿Por qué no funciona el ecosonograma? El ecosonograma es útil, nos va a dar información, sin embargo, por tema de costos, por tema de accesibilidad, va a ser mucho más simple un tacto rectal y un antígeno, porque un tacto rectal sospechoso es indicación absoluta para una biopsia. Hay que recordar que el diagnóstico no se va a hacer ni con tacto, ni con ecosonograma, ni con antígeno, se va a hacer con la biopsia. ¿Y cómo vamos a mandar o cuándo vamos a escoger un paciente para hacer biopsia? Cuando el tacto sea sospechoso, independientemente de si el antígeno es normal. Por ejemplo, si yo realizo un tacto rectal, pero el antígeno y el tacto, perdón, está sospechoso, pero
pero el antígeno está normal, no importa, ese paciente ya es candidato a una biopsia. Si yo realizo un tacto rectal y la próstata no está sospechosa, pero el antígeno está elevado, repito el antígeno en 6 semanas y si persiste elevado, en ese momento es indicación para hacer una biopsia. Y la biopsia es la que nos va a dar el diagnóstico definitivo del cáncer como tal. Y sí, precisamente eso, ¿no? Quitar esos tabús, como algo tan simple como un tacto puede salvarle la vida al paciente. Es muy triste en mi consulta de repente ver a pacientes que dicen, doctor, de haber sabido que con el tacto me hubiera podido detectar, con enfermedades, llegan con enfermedades ya muy avanzadas, lo hubiera hecho hace tanto, ¿no? Entonces, algo tan simple como un tacto les puede cambiar y les puede salvar la vida. Y creo que piensan que es así algo súper monstruoso y que vamos a tener así todavía, no sé, para empezar, ya ves la manita esa que comentabas, o sea, es un dedo el que metemos, se pone, jalea, nos están viendo. Creo que el hecho también de explicar previo cómo se va a hacer les da muchísima confianza. Entonces, ahí está el punto de que es algo rapidísimo y no se va a volver a repetir hasta el otro año. Entonces, 15 segunditos les puede salvar la vida, ¿no? Y además, tenemos en Jalisco especialistas. Me comentaban en su momento que mujeres son pocas, ¿no? Urólogas, pero ¿tenemos suficiente equipo médico? Bueno, afortunadamente existen programas de formación de recursos humanos. En el Hospital Civil tenemos el programa de urología. Estamos abriendo en este año el programa de urología en el nuevo Hospital Civil. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE tienen programas de urología. Entonces, cada año egresan urólogos que se integran tanto al sector público como al sector privado. Creo que tenemos una escuela extraordinaria de urólogos. Creo que Jalisco es una escuela extraordinaria de urólogos, altamente capacitados, con muy alto nivel. Y no se necesita ir a ningún otro espacio fuera de Jalisco, del estado de Jalisco, para atenderse de manera integral y con alta calidad, tanto en el espacio privado como en el público. Decirles que en esta campaña los hospitales civiles se sienten respaldados por los egresados de la Universidad de Guadalajara, que de manera totalmente altruista ellos están brindando su atención en sus propios consultorios, pero además gestionaron un número de relevantes de pruebas de antígenos para que se puedan hacer en hospitales privados, además de lo que se está haciendo en el Hospital Civil Juan y Menchaca, con los urólogos del Hospital Juan y Menchaca, con las pruebas que nosotros también pusimos a disposición y que aumentamos de manera relevante. Pero decirles que esta es una campaña en la que tratamos de sensibilizar, pero que prácticamente todo el año y en cualquier momento puede cualquier persona acudir a los hospitales civiles a solicitar atención. Invítenos, doctora Adira Monserrat, para terminar, para cerrar. Bueno, los invitamos a todos, a hombres, mujeres, registren a los varones en entrale.udg.mx. Es muy sencillo, sigan los pasos, les pide sus datos, su nombre completo, un correo donde les vamos a mandar la confirmación, un teléfono de contacto y a partir de ahí están en nuestras manos y los vamos a acompañar en todo el proceso. Van a ser atendidos por los mejores egresados notables y destacados de esta Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, no hay nada más que hacer más que registrarse. Díganle, si no pueden registrarse en línea, también pueden decirle a sus nietos, a sus hijos, a sus compañeros, que les ayuden a registrar, y si no, también en los hospitales civiles tenemos unos módulos de registro manual donde pueden acudir y los registramos y les damos la cita totalmente gratis. Doctor Juan Carlos Vázquez, gracias. Gracias, Trini. Gracias, doctora Rosestela Romero, gracias. Muchísimas gracias. Y por supuesto, doctora Adira Monserrat, gracias. Un placer, gracias. Doctor Carlos Eduardo Sandoval, un gusto. Por supuesto, doctor Jaime Andrade, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación y por difundir este programa tan relevante para nosotros. Y sin duda, por ustedes, por nosotras, éntrenle. Gracias por habernos acompañado este domingo. Que tenga excelente fin de semana.